Este programa va a estar dedicado al oído y a la otitis externa, una inflamación muy dolorosa del oído que sobre todo suelen padecer los más chiquititos. Está con nosotros Gino Boero, él es otorrinolaringólogo. Bienvenido, Gino, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver qué conoce la gente en la calle sobre este tema. Perfecto. Nos vamos a exteriores. No exactamente, o sea, se enfermaba de la garganta y en consecuencia pues se le inflamaba el oído, sí. Pero sí, o sea, el dolor acá, tenía una inflamación interna. Me mandaron unas gotitas para eso. Parece que el producto fue bueno, se lo mandaron y al toque le pasó. Con hisopos, sin meterle muy adentro porque es un poco peligroso para ellos, ¿no? Se pueden lastimar. Cuando en una oportunidad los matriculé para la campaña de natación, curso de natación, sí, ahí se me enfermaron. Fiebre, dolor de oídos, y se acostaban en ese lado, le dolía mucho la orejita al principio, pero ya después de los 3 días le pasó, después de que se bañan con hisopo. Hay unos hisopos especiales que tienen el algodón, o sea, aparte de la punta, tienen para que uno no lo introduzca, ¿no? Muy al fondo. Sí, eso solamente lo encuentran en la farmacia. Se le puso rojo y lloraba, me dolía, decía, que le dolía y le dolía. Llevé a emergencia y ahí le dieron unos antibióticos, unas pastillas nada más. Con hisopo nomás les dimos nada más. Bueno, cuando van a la playa y de repente cuando se les llena de agua, sí. Bueno, dolor de oído, se quejaban en la noche y es todo dolor y fiebre, ¿no? Lo primero que se hace es echarle bastante hielo en la parte del oído para que se desinflame un poco y luego con el médico, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos se tienen que duchar no tienen que exponerse al agua, ¿no? Entonces, bueno, es un cuidado. Otro, después de bañarse siempre hacerle la limpieza con el hisopo, ¿no? Y secarles bien. El dolor en sí, del oído, que parece que le martillaban a la pobre, con hisopo. Sí, con hisopo. Se lavan por afuera, todo bien, sin meter mucho porque es peligroso. Y después ya yo con mucho cuidado les hago con el hisopo. Ahora que se mete al agua trato de ponerle unos tampones, pero no puede usarlo mucho tiempo porque ella se desespera no escuchar. Entonces tiene miedo y entonces evita el agua ahora. Sí. Sobre todo la mayor tenía, claro, una inflamación al oído externo. Bastante dolor. No podía dormir. Y luego le hizo un famoso cucuruchu, ¿ya? Envuelve el papel en manera de cono y le pone con un poco de fósforo, candelita, para que el humito se infiltre sobre el oído y así pueda eliminar lo que tiene ahí, ¿no? De repente es agua y pueda eliminar o el agua o el aire. Ya, mi otro hijito también, ¿no? Cuando a veces han tenido problemas en la laringe, en la tráquea, a veces pasa al oído. Con toalla le limpiamos, ¿no? Cuando estamos fuera o en la casa es con hisopo. Bueno, definitivamente, Mercedes, hay ciertas cosas que nosotros no debemos hacer, así que vamos a abordar de una vez al doctor Gino Boero, nuestro otorrinolaringólogo pediatra el día de hoy, que nos va a explicar exactamente, señora, ustedes que han estado diciendo lo que acaban de decir en los testimonios, ¿qué es la otitis externa? Bueno, he traído esta pequeña maqueta un poco para aclarar los conceptos porque veo que hay mucha creencia popular que a veces no necesariamente es exacta. El oído tiene 3 partes básicas, ¿no? La oreja, el conducto auditivo, acá termina el conducto auditivo y está el tímpano, los huesecillos. Hasta acá, hasta llegar al tímpano, hablamos de otitis de oído externo. El tímpano y los huesecillos constituyen el oído medio y después el caracol y los conductos es el oído interno. O sea, básicamente hay 2 tipos de otitis, la externa, que es muy propia de esta estación, y la otitis media, que tiene más relación con los procesos respiratorios altos, con los resfríos, que es más típica del invierno, ¿no? Generalmente los dolores de oído en esta época, el 80-85% son por otitis externos. Entonces hay que saber diferenciar eso, porque a veces se presentan de manera distinta, ¿no? Si bien el síntoma coincidente entre ambas puede ser el dolor, no necesariamente tienen el mismo tratamiento, ¿no? No se pueden englobar las dos como problemas que se pueden manejar de la misma manera, ¿no? Ahora, estás diciendo, Gino, que la otitis externa, la que estamos tratando hoy, se da sobre todo en el verano. Es mucho más frecuente. Primero porque se cumplen una serie de condiciones, ¿no? Los chicos están expuestos a mayor calor, están constantemente en el agua, a veces no hay tanta facilidad como para ir a la playa y la gran mayoría están en clases de natación.
las piscinas de las academias, las piscinas de los clubes, no pueden tener, para tener un buen mantenimiento, para la cantidad de gente que va, generalmente tienen mayor concentración de cloro, y el cloro es un irritante sobre la piel, ¿no? Entonces eso lo que condiciona es que se exacerben a veces los procesos alérgicos de la piel, ¿no? Se resquebraja un poco la piel por efecto químico del cloro, se producen pequeñas heridas en la piel, y ese es el punto de partida para la otitis externa, ¿no? Por eso que le llaman también la enfermedad del nadador. También se le llama el oído del nadador. El oído del ¿no? nadador, sí. ¿Por qué el agua es el enemigo principal para esta causa? ¿Qué es lo que hace el agua? No es el agua el enemigo principal, sino de repente lo que contiene el agua. Como digo, la alta concentración de cloro, o lógicamente un agua que no está adecuadamente tratada, puede llegar a consecuencias a veces un poco serias, ¿no? ¿Hongos? La otitis externa a hongos u otitis externa micótica es una subdivisión del tema, ¿no? Generalmente lo que se ve en esta época son otitis externas de tipo infeccioso, bacteriano. Y no es que la bacteria esté muchas veces en el agua, sino que la bacteria la tenemos nosotros en la piel. Generalmente es estafilococo o puede ser pseudomonas, que conviven con nosotros en la piel. Entonces, al haber estas pequeñas erosiones en la piel del conducto, estando sometido este conducto a humedad y a temperaturas altas, fácilmente se propagan, ¿no? Gino, ¿qué te iba a preguntar? ¿Qué hay de los hisopos? Hemos hablado, muchas madres en la encuesta han dicho que luego hasta de una ducha les secan el oído a los chicos con hisopo. ¿Está bien hacer esto o no? El hisopo tendría alguna base como mecanismo de limpieza, pero si vemos nuevamente la maqueta, el cerumen, que es lo que uno debe a veces, o que quiere a veces eliminar, tiene una dirección de eliminación que va desde el tímpano hacia afuera. Sí. Si uno introduce externamente cualquier objeto, lo que va a hacer, si no está viendo adecuadamente, va a estar compactando muchas veces el hisopo. Lo que yo le recomiendo a las mamás es que solamente usen eventualmente el hisopo para esta parte externa, para limpiar el exceso y que no se vea mal, pues, ¿no? Pero no introducir al canal el hisopo. Si es que hay un exceso de cerumen, es mejor que su pediatra, su médico de confianza, le limpie el oído. Los chicos que van a entrar a la temporada de verano y que van a entrar a clases de natación y ya tienen antecedentes, es mejor que se le haga una limpieza previa antes de la temporada de verano, ¿no? Ajá, pero es necesario después de un baño en la piscina o después de la tina o la ducha, secar el oído. No, el agua se evapora automáticamente de esta zona, ¿no? O sea, ¿no es que uno necesitara pues el secador de pelo para ir secando el oído? El secador de pelo es muy útil. Yo preferiría eventualmente que usaran el secador de pelo antes que el hisopo. Nosotros a los pacientes operados muchas veces les recomendamos la secadora de pelo y lejitos, obviamente. No, lejos, de una distancia prudencial y favorece mucho, ¿no? Pasa que hay muchos niños pequeños que se asustan también con la secadora, ¿no? Yo prefiero que usen realmente la secadora por pocos minutos a que usen el hisopo. ¿Y por qué es más frecuente entonces en chicos que en grandes? Porque no es lo mismo que la otitis media, ¿no? La otitis media en el niño menor de 5 años es una patología muy frecuente, de repente la más frecuente, ¿no? Eso cambia a medida que la trompa se va organizando mejor alrededor de esa edad, entre 5 y 7 años, ¿no? Pero el mecanismo es distinto. Es lógicamente más frecuente en los niños porque los niños están todo el día en la piscina y los adultos solamente el fin de semana, ¿no? Pero eso no quiere decir que los adultos no estén tampoco en riesgo, ¿no? Entonces lo que hay que aconsejar básicamente es que no usen el hisopo porque ese es el principal factor fuera de todos los que hemos hablado, mecánico que condiciona esas heridas, ¿no? Y que muchas veces, no tanto los niños, pero los adultos lo usan no para limpiarse, sino para hurgarse, para rascarse, porque tienen un eczema de fondo, una piel alérgica de fondo, ¿no? Ahora, me gustaría que por favor volvieras a recalcarnos si llegamos a eliminar el exceso de cerumen, ¿qué es lo que nos pasaría en el oído? El cerumen es un factor de protección, es una capa oleosa que está generada por unas glándulas que tenemos en la piel del conducto, más las descamaciones normales de la piel. El eczema, en resumen, es un polo extremo, ¿no? Es cuando el paciente tiene poca grasa. Entonces, si uno tiene poca grasa, va a tener más descamación. Sale como una caspita. Muchas veces muchos pacientes se quejan de eso, de una caspita y de prurito, ¿no? Y eso es porque la piel es irritativa. Entonces, si encima de eso usa un hisopo seco,
va a propiciar que hayan heridas. Entonces es mejor usar el hisopo en la parte más externa y siempre húmedo con un poquito de aceite de bebé, nunca seco. Ah, con aceite. Con aceite de bebé. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Si hay una otitis externa. Sí. Depende del grado de afectación, ¿no? Lo primero es tener un buen diagnóstico, saber que es una otitis externa. Si uno ha llegado al diagnóstico, inicialmente hay una serie de gotas en el mercado que se pueden utilizar, pero también hay un concepto que hay que sacárselo de la cabeza a las mamás, que todas las gotas del oído no son lo mismo, es como hablar de jarabes, ¿no? El jarabe puede contener cualquier cosa. Igual, las gotas del oído tienen diferentes antibióticos y tienen diferentes antiinflamatorios para casos diferentes también y se usan de manera diferente. Tienen que tener tiene que ser bajo indicación médica. Entonces, las gotas en un primer momento funcionan bien cuando el conducto no está hinchado y se permite que pase bien. Porque si vemos acá nuevamente la maqueta, 2/3 partes del conducto es hueso y piel, y solamente la parte externa es cartílago y piel. Entonces, si hay una inflamación acá y es muy severa, lo que va a pasar es que se va a comenzar a reducir el volumen del conducto y cada vez el dolor va a ser más intenso. Entonces, en algunos casos, cuando se deja pasar, hay un momento que las gotas no penetran. Entonces dejan de ser efectivas. Ese es el momento que de todas maneras tiene que tener un tratamiento por un médico, tratar de limpiar bien el canal de todas esas descamaciones, incluso hay secreción purulenta de muy mal olor que puede confundir, ¿no? Entonces se limpia todo eso, se hacen curaciones y se pueden usar unas gotas. Si la infección progresa, a veces eventualmente hay que recurrir a antibióticos por vía oral, ¿no? Y en esa etapa, ya sea para comenzar o en estado muy álgido de la otitis externa, es mejor evitar el agua, ¿no? El agua por lo menos una semana, ¿no? Bueno, muy bien, nos vamos al corte, vamos a regresar, vamos a hablar de nutrición, tenemos nota.